Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Aquellos que ven el video 10 semanas tengan un bendecido 10 semanas. Y aquellos que estén viendo el video fin de semana, tengan un bendecido fin de semana. Vamos a hablar de este libro, que yo ya hice un video que fue muy visto, donde salgo con una camisa amarilla y unos lentes, del por qué este es un falso libro, pero lo tuve que eliminar el video y tuve que hacer un video nuevo que después voy a explicar al fin del video por qué tuve que hacer un nuevo video. Para entender por qué esto es un falso testamento, y muchos se preguntarán por qué tengo este libro. Bueno, mi madre fue mormona, se bautizó en la iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, formó parte de ellos y después se alejó. Y el libro este quedó en mi casa. Simplemente por eso lo tengo. Y lo estoy mostrando aquí. Para saber por qué es un falso testamento y no otro testamento de Jesucristo, como dice aquí, tenemos que primero ir a la palabra. En Deuteronomio 4.2, como en Deuteronomio 12.32 y como en Apocalipsis 19, Apocalipsis 22, quiero decir Apocalipsis 22 del 18 al 19, nos dice que a la palabra no se le puede agregar nada, no se le puede quitar nada y no se le puede modificar nada. Es la principal razón del por qué este libro es un falso testamento. Y para entender cómo surgió este libro, tenemos que ir a los fundamentos históricos y también de lo que dicen los mormones. Este libro fue escrito por un falso profeta llamado José Smith. José Smith se dice que cuando era niño adivinaba a través de piedritas, que es una práctica condenada a la adivinación en la Biblia, como está escrito por ejemplo Deuteronomio 18, de los versículos del 9 al 12. Y se dice que dicen los mormones que cuando José Smith era niño, se le apareció el espíritu Moroni, que es un profeta que está aquí. Mormón, que es el nombre del libro, es un profeta también. Y Moroni vendría a ser el nieto de Mormón, algo así. Bueno, la cuestión que a Moroni, te digo, que a José Smith se le apareció el espíritu de Moroni, que le dijo que está destinado para algo importante. Que cuando sea mayor lo volvería a buscar. Y después dicen los mormones que a José Smith el año 1820, en un bosque, se le aparecieron Dios y Jesucristo, los dos juntos. Dios le dijo a José Smith: escúchalo porque él es mi hijo. Y Jesús le dice a José Smith que todas las iglesias estaban perdidas, que había que restaurar la verdadera iglesia, que es el fundamento principal que la iglesia de Jesucristo, conocido como mormones, dice ser la verdadera iglesia. Bueno, todas dicen ser. Los católicos dicen la verdadera, los testigos de Jehová también, los evangélicos también, bueno, todas dicen la verdadera, ninguna dice la falsa, por supuesto. Los mormones no dejan ser la excepción, pero bueno, explico cuál es el fundamento que utilizan los mormones. Después a José Smith se le aparece el ángel, o sea, el espíritu de Moroni nuevamente, que lo guía a unas planchas de oro que están escritos por profetas que tuvieron el continente americano. Este libro de Mormón supuestamente está escrito por profetas que tuvieron el continente americano predicando. Bueno, a unas planchas de oro que están en un idioma antiguo. Y las tenía que traducir José Smith al inglés. Y para poder traducir ese idioma antiguo al inglés, tuvo que usar unas piedras pectoral, que son las mismas que utilizaban los sacerdotes judíos de la tribu Leví. Esa misma piedra que los sacerdotes judíos tenían las revelaciones, especialmente cuando enjuiciaban a alguien en el pueblo de Israel. Bueno, esa misma piedra pectoral
son las que supuestamente utilizó José Smith para traducir esa plancha de oro. Otro dato, José Smith era analfabeto, por lo que José Smith cuando tradujo, no sé cómo, mirándola a través de las piedras pectorales, lo buscó a su cuñado. Mientras José Smith traducía, su cuñado escribía. Y así nació el libro de Mormón, que vemos aquí. Bueno, después dicen los mormones que a José Smith se le aparecieron el espíritu de los 12 apóstoles de Jesucristo para bendecirlo. Bueno, todas estas apariciones que José Smith tuvo, tenemos que tener en cuenta dos pasajes de la Biblia. Uno es 1 Timoteo 4:1, que nos advierte de espíritus engañadores, por lo que José Smith tuvo espíritus engañadores. Espíritus tomaron la forma de Moroni, la forma de Dios, de Jesús y la forma de los 12 apóstoles. También debemos tener en cuenta otro pasaje que es 2 Corintios 11:14, que nos dice que Satanás o el diablo se disfraza de ángel de luz. Y hay que tenerlo presente porque no solamente, o sea, lo hace tanto Satanás como los demonios. Toman la forma de lo que sean para engañar. O sea, como a los católicos se les ha aparecido la Virgen María y de acuerdo a esa aparición en la Virgen de Guadalupe, donde sea, bueno, esos eran espíritus engañadores que tomaron la forma de la Virgen. Lo mismo aquellos que dicen, sí, se me apareció el espíritu de mi abuelita. Bueno, Satanás o los demonios tomaron la forma de tu abuelita. Pero no solamente los espíritus engañadores engañan a través de la vista, o sea, con espíritus visuales, sino también con espíritus que no los ve, pero los sentís. Algunos me dicen, sí, yo sentí que alguien me hizo así y no había nadie. Bueno, por ejemplo, los mormones dicen que ellos están seguros que están en la verdadera iglesia de Jesucristo, porque cuando se bautizaron, o sea, los elders, los famosos elders que mandan los mormones los mandan de su país a otros países a predicar, bueno, que te dicen los elders, cuando yo me bauticé, sentí la presencia del Espíritu Santo. Bueno, esa presencia que sintieron no era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va nunca. Pues si tuvieran la presencia del Espíritu Santo, sabrían que esto es un falso testamento. Eso ha sido un espíritu engañador que los ha hecho creer que es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ir. José Smith es un falso profeta. En la Biblia nos advierte de falsos profetas y de falsos maestros. Por ejemplo, en 2 Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, y Mateo 24:24. Tenemos que tener presente, para que ustedes lo entiendan, que los únicos profetas y apóstoles, los menciono esto porque los mormones, al igual que los evangelistas y los adventistas, tienen profetas y apóstoles en la actualidad. Son los que están en la Biblia, ¿sí? Los profetas son del Antiguo Testamento, desde Noé hasta Malaquías, y después en el Nuevo Testamento tenemos el profeta Agabo y las hijas de Felipe. Y los profetas son los que están en la Biblia, los 12 apóstoles de Jesucristo, que Jesucristo eligió, más el apóstol Pablo, y otros apóstoles que no fueron elegidos por Jesucristo, pero son apóstoles como Bernabé, Lucas, por ejemplo. Matías, son apóstoles que no forman parte de los 12 elegidos por Jesucristo, pero son apóstoles. Son los que están en la Biblia, nada más. Los profetas y apóstoles de la actualidad son falsos maestros, ¿sí? Porque no están en la Biblia principalmente. Y segundo, que la Biblia está completa y no necesitamos nuevas revelaciones. Ya en algún momento voy a hacer un libro hablando de los profetas y apóstoles, pero bueno,
hago una mención para que quede claro que lo de la actualidad que digan profeta, apóstoles o los profetas y apóstoles salieron después de la Biblia, después de Apocalipsis 22, bueno, son falsos. Bueno, otro dato que los mormones niegan, pero la historia lo comprueba, de que José Smith era polígamo. La historia comprueba que José Smith fue polígamo. Y la historia también comprueba de que después que murió José Smith, los mormones o la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días dejaron de practicar la poligamia porque perdían seguidores. Entonces, rápidamente empezaron a aceptar la monogamia. Otro dato que voy a decir que también los mormones niegan, los mormones en la actualidad, durante muchos años los mormones no aceptan a los negros de piel. Recién en el año 1978 empezaron a aceptar a los cristianos de piel negra. ¿Sí? Porque consideraban que las personas que tenían piel negra eran impuras. ¿Sí? Mira la del disparate. Está en la historia escrito y hay evidencia de eso, así que por más que lo nieguen, están las pruebas. Y otra prueba de afirmar por qué que ha habido poligamia, bueno, después que murió José Smith, y decidieron los sucesores de que no practicar más la poligamia, practicar solamente la monogamia, como dice la Biblia, bueno, la Iglesia de Jesucristo se dividió también. Además de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la que conocemos todos, que está en todos los países y en casi todas las ciudades, hay otra iglesia que se llama la Iglesia de Jesucristo Fundamentalista, ¿sí? De los Santos de los Últimos Días. Que esa iglesia existe en Estados Unidos en zonas como Arizona, Texas, hasta ahí nomás esa iglesia no creció mucho, ¿sí? Bueno, la iglesia fundamentalista de los Santos Últimos Días practica la poligamia que practica José Smith. Pero la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días que conocemos nosotros, que está en todos los países, en casi todas las ciudades, bueno, son monógamos. Pero José Smith era polígamo. Y de eso hay evidencia, por más que lo nieguen. Y me digan, no, porque las escrituras, bueno. Y voy a aprovechar porque muchas personas me han preguntado también, o preguntan, ¿por qué si Dios acepta la monogamia y no acepta la poligamia, como dice, por ejemplo, Génesis 2.24, y lo dice también en Efesios 5, del 22 al 23, que Dios acepta la unión de un hombre y una mujer y que dos cuerpos formen una misma carne, porque Dios a Jacob, a David, a Salomón les permitió la poligamia. Bueno, mira, si vamos al tema de Jacob, en esa época todavía no estaba formada la nación de Israel y no había leyes todavía, la ley de Moisés no existía todavía. Moisés existió entre 400 años que relata la Biblia que los hebreos fueron esclavizados en Egipto, pero se calcula históricamente que entre unos 400 y 500 años hay de diferencia entre Jacob y Moisés en años, ¿sí? Bueno, en la época de Jacob, en fin, no estaba la nación, no había leyes. No había leyes cuántas esposas había que tener, ni tampoco no había nada que en ese momento que prohibiera el incesto. Si vamos al abuelo de Jacob, que era Abraham, estaba casado con su media hermana Sara. Ahí sería un incesto, por ejemplo. Jacob no solamente fue polígamo, tuvo dos esposas, sino que las dos esposas que tuvo, tanto Lea como Raquel, eran hijas del hermano de su madre Rebeca, ¿sí? O sea que además de ser esposa eran sus primas también, para que entendamos.
Así que, bueno, no había una ley que en ese momento que les prohibiera. Es por la razón que Dios a Jacob le toleró la poligamia. Y bueno, y porque Jacob tenía dos esposas y tenía también también tuvo hijos con las criadas de las esposas. Bueno, lo de David. En la época de David, como el Salomón, que el hijo de David, cuando eran reyes ellos, la razón que Dios toleró la poligamia era porque en esos tiempos había más mujeres que hombres, habían nacido más mujeres que hombres, y las mujeres no se podían mantener por sí solas y corrían riesgo de caer en prostitución o en esclavo, o ser esclavas. Las mujeres tenían que ser mantenidas por sus padres o por sus hermanos o por sus esposos. Y fue la razón de que Dios le toleró a David y a Salomón la poligamia. Pero que Dios haya tolerado tanto a Jacob como a David como a Salomón la poligamia, no quiere decir que Dios acepte la poligamia, pues ya tenemos los pasajes de Génesis 2:24 y Efesios 5 del 22 al 23 de que Dios solamente acepta la unión de dos cuerpos, de un hombre y una mujer, nada más. No acepta algo de un hombre con varias mujeres ni de una mujer con varios hombres, no. Solamente la unión de un hombre y una mujer, nada más. Lo tenemos tanto en el Antiguo Testamento, en el Génesis, y en el Efesios, que en el Nuevo Testamento, ¿sí? Así que bueno, pasando ahora vamos a ir a las evidencias que nos dice por qué el libro de Mormón es un libro falso. Cuando uno abre el libro de Mormón, este libro cuando lo abrí, te encuentras con el primer profeta redactado, que es el profeta Nefi, que nos da un relato que a su padre Leí, que nos avienta en la época de Daniel, ¿sí? Que cuando Babilonia está por ser, cuando Jerusalén está por ser destruida por Babilonia, bueno, el libro de Mormón supuestamente Nefi dice de que su padre Dios le reveló en sueños a Leí de que Babilonia destruiría Jerusalén y que tenían que salir de ahí. Y entonces Leí con su familia y otra familia más, fueron dos familias, que se van de balsa de Jerusalén hasta llegar al continente americano, que sería Estados Unidos. Justamente en Estados Unidos llegan las dos familias hebreas o judías. Los arqueólogos nunca encontraron ninguna evidencia que haya habido en el continente americano, además de aborigen, haya habido judíos o hebreos. Otro relato que nos hace el libro de Mormón, de que Jesucristo cuando resucitó en Israel, vino al continente americano. No hay ninguna evidencia que en el continente americano haya estado Jesucristo o que haya habido aborígenes cristianos. Los aborígenes recién conocieron el cristianismo cuando fueron colonizados por España, Inglaterra, Portugal, Francia. Bueno, recordemos que la mayoría del continente americano ha sido colonizado por España. Inglaterra colonizó Estados Unidos, Canadá y Guyana. Después Portugal colonizó Brasil y Francia colonizó Guyana Francesa. Así que bueno, recién cuando fueron colonizados por estos países, recién ahí los aborígenes conocieron, mejor dicho, el catolicismo, ¿no? ¿Sí? Conocieron el catolicismo, conocieron lo que era una Biblia y bueno, recién cuando fueron colonizados, pero antes no tenían conocimiento ni de Jesús ni de nada por el estilo. Otro relato que nos dice el libro de Mormón
nos muestra el Mormón unos supuestos mapas, de los cuales ningún cartógrafo pudo validar su existencia, de esos mapas que el libro Mormón muestra. Después, otro relato que tenemos es que dice el libro Mormón que en América, antes que vinieran los españoles, los ingleses, los franceses, los portugueses, bueno, ya había caballos. La historia nos da evidencia de que los caballos fueron traídos en el segundo viaje de Cristóbal Colón el 25 de diciembre de 1493. No hay evidencia que haya habido caballos antes de esa fecha. Lo cual nos demuestra que el libro de Mormón es un cuento de hadas, una fábula de viejas. Es un mito. No hay nada que pueda verificar su validez. Otro dato curioso de los mormones, de José Smith, que supuestamente José Smith, ellos dicen José Smith en el año 1883, a José Smith se le apareció el ángel Gabriel, ¿sí? Que les dijo que los cristianos no tienen que beber ni una gota de alcohol, ni una gota, no tienen que beber café, ni té negro, ni té verde. Sobre el tema de alcohol, en la Biblia nos demuestra que sí podemos beber alcohol, pero alcohol con moderación, o sea, podemos tomar un vaso o dos, más no, por ejemplo, porque tenemos que evitar lo que la Biblia condena de la borrachera, no el beber alcohol, sino la borrachera. Si vos te tomas un vaso de vino o dos vasos de vino no pasa nada, pero ya si te emborrachas ya estás pecando. Entonces, bueno, tenemos principalmente Jesús hizo el milagro del vino, como está escrito en Juan 2, del 1 al 11. Y también la Biblia nos dice que el vino es la sangre de Jesús, ¿sí? Como está escrito en Mateo 26, del 26 al 30. Y esto lo digo como dato porque los mormones, cuando hacen la Santa Cena, los mormones, en vez de usar pan y vino, ellos utilizan los mormones pan y agua. Reemplazan el vino por el agua. Porque como José Smith dijo que no hay que ver ni una sola gota de alcohol, entonces reemplazan el vino por el agua, ¿sí? Y bien la sangre de Jesús es el vino, no el agua. Así que no sé por qué hacen esa representación. Después, sobre que Dios no juzga el beber alcohol, sino la borrachera, tenemos pasajes como Proverbios 21, Isaías 28:7 y 1 Corintios 6, del 9 al 10, que dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Se puede beber cualquier bebida alcohólica y con moderación, ¿sí? Lo que no se puede es emborracharse. Y sobre el café, té negro y té verde, la Biblia no hay ningún capítulo, ningún versículo que digan que sea pecado. Lo único que la historia, bueno, los católicos, la Iglesia Católica como los musulmanes, condenaron prohibieron beber café porque ellos consideraban como era una bebida que cuando la bebías se te iba el sueño, no tenías sueño, la consideraron bebida del diablo. Entonces, bueno, la Iglesia Católica y los musulmanes la prohibieron, ¿sí? Pero en la Biblia no hay ningún capítulo y ningún versículo que prohíba beber café, ni té negro, ni té verde. Sí tenemos que tener en cuenta que el café, más allá que está permitido beberlo, que es una bebida que, bueno, a algunas personas le hace mal a la salud, le hace mal al estómago si beben en exceso, bueno, nada más, pero no es ningún pecado tomar café, ni tomar té negro, ni tomar té verde, ¿sí? Así que bueno.
Bueno, para explicar por qué tuve que hacer el video nuevamente, es porque yo durante muchos años, yo creí como mucha gente de que la Reina Valera era la verdadera Biblia para leer. Y el video anterior había dicho que recomendaba que leyeran la Reina Valera. Pero hace poco me di cuenta de que es una falsa Biblia, que tiene, al igual como el libro de Mormón, tiene agregado a la palabra de Dios. Bueno, la Biblia tiene agregados también la Biblia de la Reina Valera que utilizan los evangelistas, los mismos mormones también lo utilizan, y los adventistas. Por ejemplo, tienen pasajes como 1 de Juan 5, 7, 8, que en los escritos originales dicen, el 7, 3 son los testigos, y el 8, bueno, el espíritu, el agua y la sangre. Y la Reina Valera ese pasaje lo modifica, le pone en el 7, 3 son los testigos que hay en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y el 8, 3 son los testigos que hay en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Que yo eso, bueno, lo demostré en el video de la Trinidad. Pero bueno, yo les voy a dejar también arriba, como dejé el video de la Trinidad, arriba si es por Facebook, si lo están viendo, y bueno, abajo si es por YouTube. Hay que ir a los escritos originales, que son las Biblias más antiguas. Y la más antigua que podemos conseguir es el Codex Sinaiticus, que tiene los escritos, el Nuevo Testamento, por ejemplo, escrito en griego. Pero bueno, con el navegador de Google, bueno, como es el Codex Sinaiticus, ahí en una web está lo escrito en griego, pero también está la traducción en inglés. Pero con el navegador de Google Chrome, que tiene para traducir automáticamente al español, traduce el inglés automáticamente al español y lo pueden leer en español. Bueno, las Biblias que coinciden con el Códice Sinaiticus son, bueno, la Biblia de Jerusalén, sacando los libros apócrifos, la Biblia Nueva Traducción Viviente, y la Biblia de los judaizantes mesiánicos, la Kadochi. Bueno, son las que respetan los escritos originales, ¿sí? La Reina Valera tiene muchas modificaciones, muchos pasajes modificados que tiene agregados. Por eso yo no les recomiendo más la Reina Valera. Así que bueno, lean, estudien lo que dice la Biblia. Recuerden que profetas y apóstoles son lo que está en la Biblia. Lo que están por fuera de la Biblia no son profetas y apóstoles. Apréndanlo para que no sean engañados, ¿sí? Ese profeta y ese apóstol que vende un templo es un falso profeta y un falso apóstol, ¿sí? Bueno, espero que les haya quedado claro, y si les gustó este video y le quieren abrir los ojos a un amigo mormón o conocido mormón, familiar, bueno, manden este video, y si pueden compártanlo en los grupos de WhatsApp, en su historia de Instagram, de WhatsApp, en los grupos de Facebook. Bueno, así que bueno, salud, bendiciones, y deseo, si se